Bienvenidos a otra edición de Séptima Noche desde La Perla por Celta Televisión. Dirige las cámaras un talentoso, es un orgullo tenerlo con nosotros, Ariel Wolfram. Y nuestros invitados, vamos a conversar hoy con un hombre de años, pero años muy bien vividos, años que le dieron mucho prestigio como persona también, y por eso lo hemos invitado. Se llama Oscar Soriano, lo conocen muchos por Yeye, y bueno, vamos a ir andando por su vida para que lo identifiquen mucho mejor, pero seguramente la gran mayoría sabe de quién estoy hablando. ¿Cómo te va, Oscar? Bueno, bien, Héctor. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Bien, Héctor. ¿Naciste acá? Nací acá en Tres Arroyos, Ajá. sí, hace unos cuantos años ya. Y después, o sea, por esas cosas de la vida, a los 18, casi 19, me fui a Buenos Aires, que vivía mi papá allá. Ajá. Y me quedé hasta que terminé el servicio militar. Hasta que tenía 22 para 23. O sea, 22, sí. Me dejaron libre al mediodía y a la noche tomé colectivo. Me había recansado de estar en Buenos Aires. Claro, me imagino, Sí. claro. A pesar de que Buenos Aires era otra cosa, a lo que es ahora, ¿no? Nada que ver, pero nada que ver. Claro. Era hermoso Buenos Claro, Aires en ese claro. tiempo. Podía salir tranquilo, andar tranquilo. No había, sí, espectacular. La verdad que pasé unos lindos años en Buenos Aires, tengo muy buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos de Tres Arroyos también. Sí, claro. No los hubiera cambiado Bueno, nunca, definitivamente. Claro, pero lo has visto crecer a Tres Arroyos. Sí. Porque lo has visto transformarse. Totalmente. Lo converso con Cualquiera de algunos estos amigos. edificios que hay acá en la Avenida Moreno, vos lo has visto desde los el primer cimientos. edificio que hicieron, tengo muy buena memoria, gracias a Claro, Dios. qué bueno. ¿Sabes? Tengo muy buena memoria. Qué bueno para el programa. Por ahí hay cosas que tal vez que no, pero no. Seguramente, si tengo una pequeña referencia, tengo muy buena memoria. Sí. Yo creo que el primer edificio que se hizo en Tres Arroyos fue el que está ahí en Colón 120, al lado de donde estaba yo con el negocio. Sí. Y fue cuando yo estaba en el servicio militar. No lo vi hacer. O sea, cuando yo me fui en esos... en ese año de que tenía 19, digamos, hasta los 22 casi que volví. En ese interín, cuando volví estaba ese edificio. O sea, en algún momento vine en esos 3 años, Sí. Un sábado y domingo, cuando estaba en el servicio, viste cómo es un franco. Pero ese edificio lo vi ahí cuando volví. Para mí fue el primero. A lo mejor, o tal vez el primero fue más acá el de la Protección, que le llamaban. Sí, ese también. al lado de lo de Muchos Flores, años. al lado de la- Colón 545. Sí, ese tal vez estaba, me parece. Pero de los edificios departamentales, digamos, de departamentos, Sí. ese a mí me pareciera que es el primero. Y has visto también la ciudad de las Ramblas Anchas, Sí. de las Palmeras, por ejemplo Rivadavia, ¿no? La Rivadavia tenía palmeras. Claro. Después se la sacaron y después la pusieron de vuelta. Ajá. ¿Sí? Rivadavia Claro. tenía palmeras. Tenía palmeras allá por el año 50 y pico, 60, tenía palmeras. Después la sacaron a las palmeras, hicieron toda avenida. Y después de unos cuantos años pusieron palmeras otra vez. En el solar donde está ahora el Colegio Nacional, Ahí jugamos la pelota. y ahí venían los circos también, ¿no? En algún momento. Los parques y los parques, circos. ¿no? Los circos no tanto, los parques. parques. Sí, los parques de diversiones. Y ahí jugábamos a la pelota. Ahí jugábamos a la pelota, al fútbol, con un conocido, también vos que has andado en deporte, con Ovidio Pernigotti, Ah, que claro. tenía el club Sí. azul y blanco. Sí. Ah, Él mirá. tenía los equipos azul y blanco, se llamaba. Y ahí practicábamos, ahí jugábamos. Sí. ¿Y cuál fue el barrio donde te creaste? Bueno, yo nací en San Lorenzo 244, Ajá. donde había una roticería hasta hace unos años atrás. Y de ahí, a los 7 años, me fui a Pringles 543. Sí. Y vivo en Betolaza al 600, o sea que 80 años, casi Te quedaste en el barrio. 75 en 2 cuadras. Claro. 75 años en 2 cuadras. En el barrio de Colegiales. Claro. Sí. Olimpo, Sí, después, Olimpo, sí. pero lo primitivo era Colegiales. Sí. ¿A qué escuela fuiste? No. Empecé a la escuela número 3 y terminé en el Jesús de Adolescente. en el Colegio Primario. de Cura. Primario. Primario porque no había secundario en el Colegio de Jesús de Adolescente. Ajá. Y después fui al Colegio Industrial. Ah, mira. Al Colegio Industrial hasta 3er año. Después ya no estudié más. Una etapa muy buena del colegio industrial de esa época, ¿no? Excelente. De ahí salieron muchos técnicos. En ese tiempo era la escuela industrial. Claro. Ahora, ahora tiene otro nombre.
Escuela de Enseñanza Técnica, Sí. es ahora. Ante la Escuela Industrial de Tres Arroyos. Claro. Sí. Pero de ahí salían carpinteros, electricistas. Sí, sí, gente de oficio y era un muy buen inicio para todos los que fueron ingenieros después y todo Sí, eso. sí. ¿Y dejaste porque no te gustaba estudiar o...? No, porque ya me decidí que no era lo mío. ¿Trabajar? No era lo Claro. mío. O sea, no porque no quisiera trabajar. Yo aparentemente quería trabajar, pero no en eso. Sí, claro. Entonces, con lo consulté, yo soy criado de abuelos. Ajá. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 meses. Mirá. Del parto de un hermano más chico mío, que tal vez lo conociste vos, Chupete, que le decían, Osvaldo, que falleció hace 3 años, ahora el 7 de julio, hace 3 años que falleció. Del parto de él falleció mi mamá. Mirá. Y yo tenía 15 meses. Claro. Así que soy criado de abuelos. O sea que Entonces, tenés una imagen de tu mamá, pero muy lavada, no, digamos. las muy- fotos. Claro, las fotos, claro. sí. Sí, sí, sí. Y Tu bueno, papá se fue a vivir a Buenos Aires, me papá decía. era ferroviario. En ese tiempo estaba en San Antonio Este, Ah, claro. en el sur. Mi Sí. mamá vivía allá, pero había venido a tener a mi hermano acá. Yo Acá. viví unos meses vivía allá Claro. en San Antonio Este, Sí. que no me acuerdo de nada. Claro, mi papá después se fue a Buenos Aires, se casó de vuelta. Papá cuando quedó joven tenía 25 años, Claro. 25, 26 años. Toda la vida por delante. ¿Sí? 27, mamá murió a los 27, tenían la misma edad más o menos. Mirá. Así que se casó de vuelta y tuvo 3 hijos más. Y a vos te criaron los abuelos. Yo y mi hermano Claro. y una hermana mayor que yo, Ajá. que tenía un año, falleció también. Éramos 6, quedó yo solo, de los 6 Claro. hermanos que éramos. Claro, nos criamos con los abuelos, sí. Con Dionisio Soriano. Ajá. El abuelo era así. Bueno, entonces como te decía, yo hablé con ellos ahí el tema de que no quería estudiar más, de que iba a ir a trabajar. Sí. Pero el abuelo tenía un taller de soguería, de sogas. Soga, sí. Claro, pero no, tampoco Tampoco era lo tuyo. era lo que me gustaba. Yo hacía algunas cosas ahí, había ido a hacer algunas cosas, hacía algunas cosas. En ese tiempo cuando uno es pibe, viste, ayudaba a hacer algo viernes y sábado para tener un pesito para el sábado y domingo, Sí, claro. para ir al cine, alguna cosita. Era un trabajo de mucha paciencia, Sí. sobre todo ese, ¿no? Sí, Claro. sí, eso es estar. Estar eso, y- sí. Y bueno, de ahí le dije a la abuela y al abuelo que no quería seguir más el colegio. Y cuando era en el mes de octubre Sí. y en diciembre, cuando terminaba la clase, que iba a terminar Dejaba, ese tercer claro. año que tenía, salí medio oficial tornero. Ah, mirá. De- Ya con un título, digamos. en ese tiempo, con 3 años salías medio oficial tornero. Sí. Y con el título salías de oficial tornero. Con los 5 años, ¿no? Pero digamos que la tornería nunca la ejerciste Muy después. poquito tiempo. Ajá. Ahora te cuento, muy poquito tiempo. Bueno, de ahí, entonces en diciembre, cuando terminó el colegio, yo digo, bueno, voy a salir a buscar trabajo. Entonces, ¿a dónde voy? Y no sé, que alguien, viste, de tanta gente que uno habla y todo eso, te dice, ¿a dónde están tomando chicos? En Estilar. Entonces fui a Estilar a pedir trabajo. Era un viernes, ¿no? Y me dijeron, sí, ahí hay para entrar a trabajar, y me tomaron los datos, le dije que a dónde había estudiado hasta el tercer año de tornería y esas cosas, así, bueno. Sí, dice, te voy a mandar a hablar con el capataz. Me dio un papel ahí, fui a hablar con el capataz, que no me acuerdo ni quién era, y dice, bueno, ya arreglamos que el lunes a las 7 de la mañana tenía que estar ahí para ir a trabajar, ¿viste? A empezar. Bueno, cuando salí de ahí, no, eso era un viernes. Al otro día, el sábado a la mañana, me fui a comprar algo acá, a la tienda Casa Duris, Sí. acá a la vuelta. Colón y 9 de julio. y 9 de julio. Claro. Y entonces me pongo a conversar ahí y me dice, tenía un amigo yo ahí que trabajaba ahí, Juan Carlos Sánchez, y dice, ¿qué hace? ¿Qué te digo? Digo, mirá, le digo, dejé de estudiar ahora, le digo, y el lunes tengo que empezar a trabajar en Estilar. Vente a trabajar acá, que va a ir a Estilar. Dice, vos sos pintón, dice, acá buscan ese tipo de gente. Vení, me llevo a hablar con el gerente y el lunes empecé en la Duri. En vez de ir a Ahora, Estilar, empecé en la Duri. Qué extraordinario el hecho de que tuvieras 2 trabajos Sí. en una época. Sí. Ahora cuesta muchísimo conseguir uno.
O Pero en la medio, época o medio, de ¿no? Vistilar había 1000 y pico. Claro. Y en la Duri éramos 115. 115. Claro, y después estaba, Entre vendedores, cadetes. claro, Arteta, estaba Gatti Chávez, todo eso. Cientos de, montones de clientes. Arteta, Gatti Chávez, Blanco y Negro, Claro, La Esmeralda, claro. de Casa Gali. Sí, sí, sí. Había tiendas a montones. Daba mucho trabajo el comercio, claro. Mucho trabajo de comer. Y entraste entonces a la Duris. A trabajar. ¿Y estuviste cuánto tiempo ahí? Y ahí estuve todo ese año, que debe haber sido en el año 56, 57. 57. Trabajé ahí todo el año. Bueno, cuando llegó el periodo de vacaciones, me dieron las vacaciones, ¿viste? Digamos, febrero o marzo, Sí, no era enero, sí. febrero o marzo del año siguiente. Me dieron las vacaciones y en las vacaciones me fui a Buenos Aires. Y viste, uno cuando es muchacho, me entusiasmé con Buenos Aires, Ajá. no vine más. No vine más a la Duri, me quedé en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires estaba mi papá con la señora y tres chicos. Hermanos, tres sí. medios hermanos. Estaba medio hermano. Claro, tres medios hermanos. Bueno, ahí sí que, ahí estuve, digamos, esos días de vacaciones, ese, digamos, febrero y marzo, ponele. Sí. Y salí a buscar trabajo después. ¿Y de qué conseguí trabajo? De tornero. Mira. En ahí en San Andrés, establecimiento industrial suizo-argentino, EIZA. EIZA, ¿viste? Ajá. Bueno, ahí entré a trabajar. Bueno, ¿Te quedaba lejos de tu casa? no, eso? no, me quedaba cerca, iba caminando, iba a pie. Ajá. Me quedaban 10 cuadras, papá vivía en Mirá. San Andrés. Me quedaban 10 cuadras. Así que iba caminando, y la mayoría de las veces, no siendo cuando llovía o algo de eso, porque tenía un colectivo que me llevaba y me traía. Y entonces me hice hincha de Chacarita ahí, porque mi hermano, el más grande del segundo matrimonio de papá, era hincha de Chacarita, tenía 13, 14 años. Te llevaba a la cancha. Y me llevaba a la cancha, íbamos a la cancha. Yo era más grande, íbamos con él a la cancha, íbamos caminando a la cancha. Cruzábamos Potrero en ese ¿Era un tiempo. chacarita famoso ese? Sí, Claro. Chacarita bueno, sí. Claro. Chacarita. Fue de muy novela. fuerte el chacarita en su momento, Oh. ¿no? Sí, equipazo Chacarita tenía. Algunos jugadores me acuerdo, después si llega el momento te los Sí. nombro. Dale ahora nomás. Por ejemplo, la defensa era Cordero, Vázquez y Mariotti. Mariotti, ajá, sí. me Cordero, acuerdo. Vázquez y Sí, Mariotti. Era una sí. defensa espectacular que tenía. Eso debe haber sido en el año 58. 59, Claro, claro. 58, no me acuerdo bien. Sí, 59 tal vez, 58, 59. Bueno, y entré a trabajar ahí de metalúrgico. Sí. Me mandaron a hacer, que mirá las cosas que le pasan a uno en la vida, ¿no? Me mandaron a hacer ¿cómo se dice cuando vas a entrar a trabajar? El laboral. Uniforme. No, el laboral. Ah, no, sí, El control laboral, Sí, ¿viste? sí, Que sí. te hacen. De salud, todo eso. De salud, te hacen Sí, sí. análisis, te hacen todo eso. Y me mandaron al centro, que la UOCRA tenía un hospital, Ajá. no sé qué, me mandaron ahí para. La UOCRA no, sino la Unión Obrera Metalúrgica, la UON. Tenía un hospital ahí por Retiro, por ahí era. Y me atiende un médico, yo digo, lo conozco. El médico en me Buenos atiende, Aires. En Buenos Aires, yo lo conozco. ¿Sabés quién era el médico? No, no. Uno que vos habrás visto alguna película de cine vieja, Semillita, Sí, un morocho. sí, me acuerdo. Ese era el médico. Ese era médico él. Sí. Y además era actor. Sí, era el médico. bárbaro. Era el médico que me hizo el control. Pero mirá, Sí, mirá vos. y Semillita fue un tipo muy conocido en el cine. Reconocido, Claro. reconocido. Qué caso. Mirá, era médico. Qué anécdota, yo no sabía eso. Bueno, y entré a trabajar ahí y después ya había problemas con el tema del sindicalismo, ya había empezado el sindicalismo medio fuerte, ¿viste? Después de Perón, eso. Y ya había empezado el sindicalismo fuerte. Ahí yo te hablo de marzo, abril, que yo empecé a trabajar ahí, en septiembre, octubre, se armó una huelga, ¿viste? Se armó una huelga. Y los primeros días, bueno, pero fue pasado 15 días, 20 días, 2 meses llevábamos de De huelga. huelga. Y ya, viste, ya mi viejo Y no cobraban los salarios, nada. no cobraba nada. Claro, Mi viejo era laburante. claro. Y yo le estaba medio jodiendo y ya pensaba yo en ese momento. Entonces me vine Te viniste para acá. para acá.
Bueno, me vine para acá y después me tocó la colimba, al poquito andar. No sé si el mismo año o a los 6 meses, por ahí me tocó la colimba. ¿Dónde fuiste? Me sortearon porque yo me había documentado en Buenos Aires, Claro, había sacado me había enrolado, decían en ese momento, en Buenos Aires. Me tocó en el Regimiento 1, ahí en Pacífico, en Avenida Santa Fe y Bullrich. Ah, mirá. Ahí estuve diciembre del 62, todo el 63 y salí en febrero del 64. Como estaba en la talabartería. Última baja. Primero en entrar y último en salir. Claro. Como estaba en la talabartería, largaban primero los que barrían los pisos. ¿Y la talabartería de casualidad? No, Después no, porque cuando me preguntaron el oficio en la libreta cuando saqué, yo dije talabartero. Ah, claro, por la etapa del soguero, digamos. Claro. Yo dije talabartero. Y así que ahí fui talabartero, 1 año y pico. Ajá. Y en febrero salí y no en la última baja, fíjate vos. ¿Sabés por qué salí en febrero? Porque lo incorporaron a mi hermano, que te nombraba hace un rato, en Granadero, que estaba a 3 o 4 cuadras. Entonces uno de ahí, alguien me dijo, si está tu hermano incorporado, no pueden estar 2 hermanos bajo bandera. Yo te hago los papeles, me hicieron los papeles y fui al regimiento de Granadero. Me hicieron los papeles de mi hermano y los presenté y me largaron en febrero. Si no hubiera salido en abril de 64, 2 meses antes salí. La época en que los granaderos tenían que tener determinada altura, todo eso, ¿no? Sí, para granaderos sí. Claro. Sí, mi hermano era alto también. Claro, nosotros éramos todos claro. altos, sí, grandotes.